notas de oración que han enviado. Señor que estás en los cielos, gracias por este privilegio que nuevamente nos das de estar congregados y de poder invocar tu nombre bajo la confianza de la promesa que nos has dado, que todo aquello que pidamos unidos tú lo harás, y la promesa que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos. Y esto es lo que hoy nos lleva a la seguridad de que nos oyes, y por eso queremos pedirte que recibamos tu palabra, que nos instruyas y que lo que vamos a escuchar podamos llevarlo a la práctica en esta tarea que nos has encomendado de llevar las buenas nuevas a toda criatura. También, Padre, te pedimos por las peticiones de oración que han sido enviadas, en las cuales, Señor, tú puedes obrar de maneras maravillosas para que tu pueblo tenga nuevos testimonios que contar de tu grandeza, de tu maravilla. Quédate con nosotros y que lo que hoy escuchamos sea de beneficio y bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. 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 Hermanos, abramos la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 15. Dice entonces Romanos capítulo 15, el versículo 20 y el 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hablando, hermanos, sobre este tema de las células, en realidad es un campo bastante amplio, en la medida que el movimiento celular se fue extendiendo alrededor del mundo. Hubo nuevos pastores a quienes llegó el conocimiento, teólogos, y cada uno de ellos comenzaron a hacer reflexiones acerca de el modelo de la iglesia tal y como está mostrado en el Nuevo Testamento, que es las reuniones en las casas. Y a partir de ahí se ha escrito mucho. Antes encontrar un libro que hablara de células en una librería cristiana era casi una proeza. Era la providencia de Dios que uno pudiera encontrar uno. Pero ahora, hermanos, en librerías que son muy grandes hay estanterías completas donde todos los libros que están ahí tratan sobre el trabajo celular. Entonces hay mucho que hablar acerca del tema. Y uno de los temas que
ha sido motivo de discusión es la diferencia y las ventajas o desventajas que puedan tener los modelos de célula. Y básicamente estoy hablando de dos: lo que se llama las células abiertas y lo que se llama las células cerradas. ¿A qué me refiero cuando hablo de células cerradas y células abiertas? Bueno, las células cerradas, como su nombre lo indica, son aquellas células que están cerradas hacia personas externas a ella. Es decir, en las células cerradas, los que se reúnen son lo que nosotros llamamos el núcleo de la célula. Todos son creyentes, todos son hermanos, todos son miembros de una iglesia, pero ellos no evangelizan, ellos no invitan amigos. Y como no traen amigos de afuera, por eso es que se llaman cerradas, porque son células, pero están cerradas para los que son miembros de ella, los que ya son cristianos. Y luego las células abiertas, pues es lo contrario, ¿verdad? Son las células donde siempre se reúne el núcleo de la célula, que está formado por los cristianos, los hermanos de la congregación, pero ellos abren la célula e invitan a amigos para que puedan venir y conocer al Señor. Ahora, a nosotros, hermanos, nos parecería que lo lógico es que las células tengan que ser abiertas, pero es porque así es como nació en medio nuestro el trabajo celular. Y estoy hablando pues de hace 37, 38 años atrás, cuando se adoptó el trabajo celular con el afán de poder alcanzar a otros para Cristo. Entonces, ese fue el enfoque desde el principio, y por eso se nos dificultaría entender por qué algunas iglesias optan por las células cerradas. Sin embargo, ellos tienen razones, y todo esto, como le estoy diciendo, está escrito porque los que son partidarios de las células cerradas escriben acerca del tema. Los que son partidarios de las células abiertas también escriben acerca del tema. Pero vayamos un ratito a las células cerradas. ¿Por qué algunas iglesias defienden y les gusta que las células sean cerradas? Es decir, que no inviten a ningún amigo. Es porque ellos dicen que es la mejor manera de poder fomentar la comunión entre los hermanos que forman el núcleo de esa célula y que no van a pasar de ahí porque son cerradas. Esto, hermanos, tiene lógica, porque si usted lo que quisiera es profundizar, imagínese que usted es un padre de familia, tiene hijos adolescentes ya, y un día usted quiere profundizar con ellos, platicar. Entonces, ¿cómo lograría usted tener más conexión con sus hijos? ¿Lo lograría reuniéndose con ellos, solo ellos? Es decir, solo la familia, solo los hijos, para ir un fin de semana a algún lugar y estar ellos. O yendo con la familia, pero invitando a otros amigos para que les acompañen en esta salida. ¿Cómo usted va a tener más conexión con sus hijos? ¿Teniendo gente invitada o teniéndolo solo a ellos? Es lógico, ¿verdad? Si hay otras personas presentes que no son de la familia, eso los va a limitar, tanto a usted como padre, como a sus hijos hacia usted, porque no van a poder hablar con confianza, porque ahí está el fulano. Entonces, bajo esa lógica, es que estas iglesias dicen: las células deben ser cerradas, para que así los hermanos sientan libertad de poder tener rendición de cuentas, contar sus luchas, sus anhelos,
los problemas que están pasando. Y entonces, si hubiera amigos presentes, entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo vamos a estar hablando de las tentaciones de cada uno cuando hay un amigo invitado? Entonces, sienten que no es el ambiente propicio para poderlo hacer. Entonces, en la búsqueda de profundizar la comunión, la intimidad en la célula, es que ellos las hacen cerradas. Esa es una razón. Pero aquí viene lo interesante, y es de que como no basta con que alguien por allá o una o varias iglesias digan las células deben ser cerradas. No basta con eso, porque hay investigadores que entonces lo que hacen es comenzar a estudiar cuáles son los resultados de esas células cerradas y de las células abiertas. Y esto es lo interesante, le decía, de que aunque la razón principal de por qué se hacen las células cerradas, le dije que es para fomentar la comunión, los estudios que se han hecho demuestran, y esto es lo paradójico, que las células que tienen más comunión no son las cerradas, sino que son las abiertas. Es lo contrario. Entonces las hacen cerradas porque quieren tener más comunión. Pero los estudios demuestran que tienen menos comunión. Y en cambio las células abiertas, donde se invita a los amigos, llegan a tener una mejor compenetración entre los hermanos de esa célula. Entonces, ¿cómo se explica esto? Porque yo le puse el ejemplo de cuando usted quiere profundizar con su familia, y es lógico, ¿verdad?, de que habrá más conexión con sus hijos si está solo usted y ellos, a que si llevan otros amigos invitados. Pero ¿por qué en el trabajo celular es lo inverso? Que cuando se invita a extraños, digamos, a la célula, es cuando más se desarrolla la comunión entre los miembros. La explicación, hermanos, también es lógica. Y es que es bien difícil construir comunión sobre ninguna base. Sobre ninguna base. Es como que agarraran a 3 o 4 de nosotros y nos encierran en un cuartito y nos dice, vaya, ustedes ahí tienen que tener comunión. Entonces, ¿cómo iniciaríamos? Imagínense ustedes una de las 3 o 4 personas que lo han encerrado ahí por una semana y tiene que tener comunión. Entonces, probablemente usted comenzaría con cosas como, dígame su nombre, ¿verdad? Y cómo es su familia, sus padres viven. En fin, comenzaríamos, hermano, a hacer preguntas como las que estoy haciendo. Pero esto, hermano, suena como entrevista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo soy cuestionado y comienzan a preguntarme y a preguntarme y a preguntarme, entonces la reacción natural de uno es a cerrarse, porque no se está haciendo nada más que tratar el esfuerzo de tener comunión. Entonces es como difícil, ¿verdad? O sea, no es que no se pueda lograr, pero es como cuesta arriba hacerlo. En cambio, cuando los que somos miembros de un grupo y que no tenemos como objetivo, yo tengo que hacerme amigo y amiga de esta persona por la fuerza, o sea, no es eso, sino que lo que ocurre es que con estos 3 o 4, yo lo que tengo es un ideal que lo comparto con ellos. Tengo una razón de lucha. Entonces, el enfocarnos en ese objetivo común que todos tenemos es lo que me hace desarrollar los lazos de amistad y de relación con ellos. ¿Qué es lo que hace que, hablando de niños jóvenes que van a la escuela, van a estudiar, qué es lo que hace que conecten entre ellos? Es porque dicen, mira, dicen que el lunes vamos a tener matemáticas. No, hombre, sí. ¿Y qué va a salir?
me va a salir esto, esto y esto. Ay Dios, ahí sí que a mí me va a ir mal porque eso no lo manejo. Entonces comienzan a platicar entre ellos porque tienen dificultad. ¿Y por qué no nos reunimos? Mira, invitemos a fulano porque este sí entiende, entonces que nos explique a nosotros. Ellos no están pensando, mira, tenemos que ser amigos porque nuestros papás quieren que seamos amigos. O sea, no es así, sino que lo que los está uniendo es que tienen un propósito común, que es el de salir adelante y salir bien en ese examen que se acerca. ¿Por qué razón, hermanos? Los soldados que van a la guerra, fíjese, mientras están en el cuartel, los soldados entre ellos pueden tener diferencias, pueden ponerse apodos, pueden pelear, pueden no hablarse, pueden decir yo con este no me meto. Pero mándelos al frente de batalla. Mándelos allá donde zumban los tiros. Y entonces verá que entre ellos se va a crear unos lazos de compañerismo que son tan fuertes que muchas veces llegan a ser más fuertes que los que tienen con las mismas familias. Y por eso, hermanos, es que aquellos que combatieron en cualquier guerra a veces pasan décadas y siguen siendo amigos, se siguen reuniendo, porque los lazos que se lograron son irrompibles, son muy profundos. Pero ¿qué los unió? Estar en el mismo combate, saber que la vida del uno dependía del otro y que quizás a aquel lo hirieron, pero este dice no lo voy a dejar, y a riesgo de su vida viene, lo levanta, se lo pone en hombros y bajo los tiros sale corriendo. Entonces, porque tiene un afecto hacia él, y claro, él dice, este fue el que me salvó. ¿Cómo no le va a tener correspondencia y agradecimiento por lo que ha sucedido? Entonces, ¿qué es lo que los une? Tener una causa común, tener una batalla en la cual están participando. Entonces, volviendo al tema de las células cerradas y células abiertas, ¿qué es lo que ocurre? Que las células cerradas no tienen una batalla común, no tienen nada que los une. Como le digo, es sentarse y comenzar a ver la cara el uno del otro y comenzar a contar, es que yo tengo estas luchas, me siento tentado por tal cosa, pero oren por mí. Va, hermano, vamos a orar por usted. ¿Y a ti qué te pasa? Pues yo tengo, mi mamá está enferma, los médicos no dan un buen pronóstico, oremos por la mamá de el hermano tal. Y eso es todo, semana tras semana, semana tras semana. Pero en la célula abierta, esa es una batalla. O sea, se está peleando, se está luchando por el tema de ¿a quién vamos a ganar a Cristo? ¿A quién vamos a traer? A lo mejor usted sabe que la historia de cómo nació la iglesia Elim, bueno, éramos predominantemente jóvenes. O sea, no es que no hubiera personas mayores, pero éramos predominantemente jóvenes las personas que llegamos a Elim, y el pastor también era joven. Entonces, ¿qué sucedió? Que había un celo por la evangelización en una época cuando no había células, pero sí habían muchas actividades como ir a los parques, ir a las calles, ir a las canchas de fútbol, ir a los cines, a evangelizar. En fin, eran actividades, hermanos, toda la semana. Bueno, y después, hermanos, llegó un momento en que en medio de la semana, porque primero era solo domingo, pero luego que era martes, que era miércoles, que era jueves, y comenzaron a multiplicarse. Entonces, en ese calor de llevar las buenas nuevas del evangelio, eso fue lo que nos fue uniendo. Y los lazos que se crearon en esa batalla por alcanzar los perdidos son lazos, hermanos, irrompibles, que no se han roto hasta el día de hoy. Entonces, esa generación de esa época, digamos, de los que éramos jóvenes en esa época y arrancamos, seguimos siendo muy amigos hasta el día de hoy. Y son las personas con quienes uno tiene más confianza, con quienes uno más platica, porque la pelea, la lucha fomentó
un tipo de amistad que ha perdurado décadas y yo creo que va a perdurar hasta que termine la vida o venga el Señor. Entonces, esa es la explicación, que como las células cerradas no tienen un motivo, no tienen una lucha, entonces ¿para qué estamos acá? Para tener comunión. Pues tengamos comunión. Vaya. ¿Y usted cuándo cumple años? En junio. Falta todavía. ¿Y usted, hermana? Pues también en febrero. Ya, entonces ya se acerca. ¿Por qué no planificamos el cumpleaños del hermano? ¿Entiendes? Como muy cuesta arriba. Pero cuando hay una batalla, hay un esfuerzo en las células abiertas, que es el de ganar a los perdidos. Entonces, mire, fíjese que ya estoy invitando al fulano, estoy invitando a la mengana, oremos por él. Entonces, si quiere yo voy, le acompaño un día para que le hablemos del Señor, para que lo invitemos. Vaya pues, y entonces ahí están en esa batalla. Pero en medio de esa batalla, un día se enteran de que el hermano fulano no vino porque su hijo tenía fiebre ese día. Entonces allá dice, bueno, pero no vino, vamos a visitarlo. Y van a visitarlo. Y no lo están haciendo porque tienen que hacerlo, porque hay que tener comunión, sino que porque en la batalla de alcanzar los perdidos se ha creado un lazo que es de auténtico interés. Entonces, eso es lo que reflejan los estudios, que al fin de cuentas las células abiertas, aun cuando son abiertas y por lo tanto siempre tienen invitados, son las que más comunión tienen. Entonces, tiene mucho que ver, hermanos, la orientación que uno le da a la célula. Y ahí es donde viene el papel importante que el líder, las lideresas tienen. Y es que la orientación usted se la va a dar a la célula. Usted es la que le va a imprimir la intención. ¿Qué es la meta? ¿Qué es el ideal que esta célula persigue? Hay muchas células. Hay muchas células que, aunque nosotros decimos que nuestras células son abiertas, están cerradas desde hace muchos años. Porque se reducen, hermano, a que llegan los mismos hermanitos de siempre. Y llegan solos, o sea, nunca llevan un invitado, porque ya se habituaron. O sea, para ellos ir a la célula es como venir el domingo a la iglesia, que es como hay que cumplirle al Señor. Entonces llegan solos. El líder ya se acostumbró. Hace 14 años que dejó de insistir que llevaran amigos porque vio que era en vano. Entonces ya ni el líder insiste. Entonces ya se acostumbró que van a llegar los mismos hermanitos. Entonces hacer lo que hay que hacer: cantar, la enseñanza de la guía, la oración, el refrigerio, y luego se despiden. Cuando hacen la reunión de planificación, en la reunión de planificación lo que hacen es orar por los necesitados, orar para que el Señor salve a los perdidos, pero nunca llevan ni al gato a la célula. Sí, nunca lo llevan. Cuando llega el fin de año, se organizan para comer un pan con pollo y ya, y otro año más. Entonces, aunque en la teoría somos células abiertas, en la práctica hay muchísimas células que son cerradas y están cerradas desde hace mucho tiempo. Entonces, repito, ahí es donde viene el papel del líder o de la lideresa, que es quien va a establecer hacia dónde vamos. Porque ser líder es eso: usted tiene una capacidad de influencia sobre los miembros de la célula. Porque el líder inspira, el líder influye en otras personas. Entonces, lo primero es que debemos tener bien claro qué es lo que perseguimos o cuál es el carácter que le queremos dar a nuestras células. Por eso es que yo quise leer de esta carta a los romanos. El contexto usted lo sabe. Pablo le está diciendo a los romanos que los va a ir a visitar, porque les dice: miren, desde Jerusalén hasta Ilírico
todo lo llenado del Evangelio. Y ya no teniendo más espacio por acá, primero voy a ir a Roma y luego quiero que me ayuden para llegar a España, para poder llevar el Evangelio donde nunca ha llegado. ¿Y por qué? Dice Pablo, porque ese es mi lema. Ese es mi lema. ¿Y cuál es el lema? Es lo que leímos hoy, cuando dice: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ese era el lema de Pablo: yo no voy a estar gastando pólvora donde el nombre de Jesús ya es conocido, donde Jesús ya fue nombrado, sino que voy a ir a donde nunca han oído del Evangelio. Y cita un pasaje del profeta Isaías que dice, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ese pasaje de Isaías, Pablo lo tenía claro en su corazón. Aquellos que nunca vieron, aquellos que nunca escucharon, ellos son los que entenderán, dice el Señor. Entonces Pablo, ese era su versículo lema: ir donde el Evangelio nunca hubiera sido predicado, es decir, a las personas que no habían oído el Evangelio. Esa fue, hermanos, la ruta que guió a Pablo. Ir donde, o sea, si le decían, mire, por ejemplo, los romanos, en Roma ya había iglesia, y esa iglesia Pablo no la fundó. Pablo no conocía a los romanos. Por eso es que él escribe esta carta a los romanos, porque lo que está haciendo es que se está presentando antes que llegar. Pero ese no es el fin del camino para Pablo. Para Pablo, ir a Roma es conocer a los hermanos, bendecirlos, pero como él les dice en este capítulo 15, y de ahí quiero que me ayuden, que me den lo necesario, porque quiero llegar hasta España. No dice ninguna ciudad de España, porque en el siglo primero España, hermanos, era considerado como el fin del mundo. Mucha gente no sabía cómo era España, qué había allí. España era un país donde habían minas y se extraían minerales. Eso es lo que la gente sabía, que de España venían muchos de los minerales o metales que los romanos usaban. O sea, los llevaban a Roma, obviamente, y ahí los procesaban, hacían espadas, instrumentos de labranza, lo que fuera necesario. Pero eso era todo. O sea, no había mayor información de España. Pero como eso era el fin del mundo, Pablo dice: allí quiero ir, porque yo sé que allí el nombre de Cristo no es conocido. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Le está dando una orientación a su vida, a su ministerio, a lo que quiere alcanzar. Eso es lo que el líder tiene que hacer. Debe darle una orientación a la célula. ¿Cuál es el lema de su célula? Usted podrá decir: bueno, mire, nuestro lema es nunca dejar de hacer la célula. Llueve, truene, haya huracán o haya terremoto, nosotros no dejamos de hacer la célula. ¡Qué bueno! Está muy bien, es un buen propósito. Pero ¿qué hay de los perdidos? Porque usted puede continuar haciendo la célula, llueva, truena o haya terremoto, con los mismos 4 hermanitos de siempre. Pero ¿dónde quedan pasajes como ese de Isaías, que dice que los que nunca han escuchado entenderán, y los que nunca vieron comprenderán? Y las palabras de Pablo que dice: me esforcé a predicar no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, sino donde nunca su nombre ha sido escrito, como está escrito, porque no quiero edificar sobre fundamento ajeno. Nosotros somos los que le damos la orientación a la célula. Usted puede decir: nosotros somos una célula
que va a alcanzar a los perdidos, que vamos a transformar a las personas, que vamos a venir para alcanzar. O sea, no vale, hermano, que usted diga, es que ya no hay amigos que alcanzar, ya todos son evangélicos o todos son caídos, ya no quieren oír, y los pocos amigos que hay ya están yendo a células de otras iglesias. O sea, parte de eso es verdad, pero no es toda la verdad. Todavía hay personas que no conocen a Jesús. Saben que existen las iglesias evangélicas y quizás son personas, hermanos, que su abuelita fue evangélica o que el papá era diácono, era pastor y lo llevaba a la iglesia. Pero estos son niños, hermanos, que llegaron a la iglesia y eran como patos que el agua les cae encima y les pasa como, y no retienen ni una gota. Entonces pasaron toda su infancia en la iglesia, por la escuela dominical, y llegaron a ser muchachos jóvenes. Y ellos saben que hay iglesias, que hay escuela bíblica, han oído de Jonás, de David y de Goliat, o sea, todas las historias sabidas y por haber en la iglesia infantil. Y cuando llegan adultos, no conocen al Señor, no han tenido una conversión. Entonces, aunque hayan pasado toda una vida en la iglesia, son personas que deben ser alcanzadas con el evangelio de Cristo. Deben ser alcanzadas. Sí, hay personas. Todo depende cuál es la orientación que usted le da. Piense, por ejemplo, en su familia. Todos en su familia, todos son ya creyentes perseverantes. O todavía hay algún tío, algún primo, puede ser un padre, puede ser un hijo, que todavía no es creyente. Ahí hay una tarea que hacer. Y repito, es responsabilidad del líder el dar la orientación y decir, hermano, nosotros no estamos aquí para platicar, nosotros no estamos aquí solo para comernos un pan con pollo el 31, sino que estamos acá porque queremos alcanzar a los perdidos. Nosotros somos una célula abierta, vamos a evangelizar. ¿Y cómo es que uno logra que la célula se haga abierta? En primer lugar, usted tiene que ponerle el peso a los miembros de la célula, que ese es el objetivo. Y una buena manera de que se sienta ese peso es cuando usted le enseña a la célula a interceder por los perdidos. El lunes hablamos de que habían diversas maneras de interceder a nivel personal, pero también podemos hacerlo como célula. Y como célula mencionamos que se puede hacer en parejas, se puede hacer convenidamente, se puede hacer utilizando el método de la silla vacía, se puede hacer utilizando el listado de aquellos que son los más buscados, que queremos alcanzar con el evangelio de Cristo. Entonces, cuando la célula comienza a orar, a interceder por los perdidos, no se va a quedar solo intercediendo. Las personas van a comenzar a sentir la necesidad. Entonces, así comienza una célula abierta. Cuando usted imprime el deseo por los perdidos. Está bien que hay que orar por la hermana Juanita, porque resulta que el reumatismo la tiene ya casi con mucho dolor en la pierna derecha. Está bien, hay que orar por ella. Y hay que orar por aquel que dice que se siente tentado y que ha pedido intercesión. Oremos por ellos, pero además de eso, oremos por los perdidos, oremos por los que no conocen a Jesús, oremos por aquellos que quizás estuvieron en iglesias evangélicas, estuvieron por años, pero nunca tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Quizás ellos mismos piensan que son creyentes cuando no lo son. De seguro, hermano, usted ha oído la historia de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como se le conoció, porque varias veces yo le he referido, hermano, él ya predicaba. O sea, su bisabuelo, su abuelo, su padre habían sido pastores, todos. Entonces él pertenecía a una familia de pastores, se fue a estudiar teología, se graduó, comenzó a predicar. Él ya estaba predicando y no era salvo, no conocía a Jesús. Y ya le he contado la historia de esa noche lluviosa
en Londres, que como estaba lloviendo muy fuerte, entonces él, por guarecerse de la lluvia, no por otra razón, por cubrirse de la lluvia, entró en una pequeña iglesia donde había muy pocas personas. Estaba lloviendo tan fuerte que ese día el pastor no había llegado por la misma lluvia. Entonces los pocos hermanitos que había dijeron: bueno, no vino el pastor, ¿quién va a predicar? Y le dijeron a un hermanito que era zapatero, y él dijo: no, pero yo no soy predicador, yo soy zapatero. Pero a ti te toca, pasa. Y lo pasaron, y él pasó. Y entonces leyó el pasaje de la escritura que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice el profeta. Y el hermano zapatero leyó el versículo, y cuando leyó el versículo no sabía qué decir, y simplemente dijo: bueno, pues aquí dice que hay que mirarlo a él para ser salvos. Y comenzó a repetir: mirad a él, mirad a él, mirad a él, mirad a él. Y ya no dijo nada porque no tenía, hermano, mensaje, no sabía cómo hacer un mensaje, él no sabía nada de homilética y mucho menos de exégesis. Entonces se quedó: mirada a él, mirada a él. Y ahí estaba ese joven Spurgeon oyendo, pero esas palabras: mirada a él, 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 le abrieron el entendimiento. Digo: es que así es de verlo a él, es de contemplar el sacrificio que él hizo. Y ese es el momento de su conversión. Nadie hubiera imaginado que alguien que ya era predicador y graduado de teología no conocía a Jesús. Bueno, igual que Lutero, ¿verdad? O sea, Lutero tenía un doctorado en teología. Él enseñaba a nivel universitario en Wittenberg. Y no conocía al Señor, no había tenido la experiencia de lo que él en latín llamó su súbita conversión, le llamó él, que es el momento cuando se encuentra con Romanos capítulo 1 versículo 17: mas el justo por la fe vivirá. Ahí es donde se le iluminó la verdad del evangelio y dijo: aquí está. Él dice: ahí fue mi súbita conversión, cuando el Señor llegó a él, un doctor en teología. Entonces, nosotros podemos pensar: no, es que él ya va a tal iglesia, es que él se congrega allá. No, a él no le invite porque este joven lo llevan sus papás allá. Pero a lo mejor este joven anda, hermano, porque sus papás lo llevan. O él quizás sinceramente cree que conoce a Jesús y no lo conoce. Entonces la oración, la intercesión, el que los hermanos de la célula se enfoquen en pedir por los perdidos, eso les va creando una carga y les va comenzando. Es que, hermanos, Dios oye la oración. O sea, esto no es broma, usted sabe, Dios oye la oración. Entonces, si se ora a Dios, entonces Dios va a comenzar a mostrar personas, caminos. Yo creí que este era creyente, pero me dicen que no. Como hoy todo mundo, ¿verdad, hermano? Saluda como creyente. Hoy que se ha hecho de moda eso de bendiciones, ¿verdad? Que bendiciones, 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 bendiciones. Y hasta los más vagos andan diciendo bendiciones. Entonces uno cree que son creyentes. Y no, es una moda. Es una moda nada más que hay. O sea, hoy hasta, a saber, hasta los brujos quizás bendiciones andan diciendo, hermano. Pero cuando uno ora, entonces uno comienza a descubrir que no es así. Ahora, como también hablábamos el día martes, una célula abierta está formada por hermanos y hermanas que hacen amistad con incrédulos, que se hacen como Jesús, amigos de pecadores. Entonces no andan buscando, o sea, no es que no puedan tener amigos de la iglesia, amigos que son creyentes, está bien, pero también tenemos que tener amistades que no son creyentes. Porque entonces, ¿a quién vamos a testificar? ¿A quién vamos a mostrarle la luz? ¿O la vamos a seguir poniendo debajo del cajón, como decíamos el martes? Entonces, estos hermanos de la célula son enseñados para que vayan y se hagan amigos de los no creyentes. Hace unos días, hermanos, una hermana me escribía y me decía que al lado de su casa había una señora, ella dice que es bruja. O sea, la hermana dice que la vecina es bruja. Y me dice: esa señora me odia porque sabe que yo soy creyente. Y ella solo pasa
quemando a saber qué, que son olores horribles, me dice que se vienen para acá. Y yo creo que ella lo que quiere es desesperarme para que yo me vaya. Y este es un ataque de Satanás. Y yo no sé por qué ella se ha hecho enemiga de mí. Entonces, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago en mi caso? Y yo no sé qué esperaba que le dijera. Quizás quería que le dijera, váyase o cambie de casa. Yo lo que le dije, mire, si ella es la que se ha vuelto enemiga de usted, usted ámela, muéstrele amor, sírvale, atiéndala. Y ella me dijo, pero hermano, me dice, pero si ella es bruja, por eso mismo, muéstrele amor. Es que no hay nada, no hay fuerza más poderosa que el amor. Todas las brujerías de Satanás se chocan con el muro del amor firme de los creyentes. De eso se trata. No se trata, hermanos, de alimentar odios y de decir, entonces si es bruja, no, déjela, ahí va a llover fuego del cielo, mejor salga de ahí, hermana. No vaya a ser que como Sodoma le va a caer fuego mezclado con azufre a esa señora. Es una persona que necesita de Jesús. Alguien tiene que hablarle. Entonces el líder es quien orienta esto en la célula. Es el que le dice, busque amigos, fomente amistades con personas no creyentes. No se trata de participar de las cosas que el pecador hace, igual que Jesús. Jesús, hermano, iba a casas de pecadores, pero Jesús nunca cometió pecado. Jesús recibía a las prostitutas. Las prostitutas le echaban perfume en la cabeza, le besaban los pies, se arrodillaban delante de él, de seguro le servían. Pero él nunca tuvo con ellas nada más que una relación de maestro a discípulas. Nada más. Entonces, no significa que uno sea amigo de incrédulos, que porque ellos toman, usted va a tomar. O porque ellos fuman, usted va a fumar. O porque ellos andan a saber en qué desorden, ahí usted va a ir detrás como el hermano dijo que me hiciera amigo. No. Sí, se trata de ser amigos, pero de marcar la diferencia. Que ellos digan, es que mire, fíjese que a mí me gusta fumar, pero cuando usted está aquí, no sé, pero me siento incómodo, no lo puedo hacer. Me permite un momento, voy a ir a la esquina, echarme un cigarrito. Y van, pero no lo pueden hacer delante de usted porque hay algo en usted. ¿Y qué es lo que hay en usted? El Espíritu del Dios, que es santo, 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 morando en usted, en su cuerpo. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Hay que dejar que nuestra luz brille. Pero allí es donde el líder tiene que ponerle el enfoque a los miembros de la célula, que se hagan amigos de los incrédulos. Pero no basta con que sean amigos, sino que una vez habiendo desarrollado la amistad, entonces hoy viene el momento de invitarlos. Pero fíjese, no solo hay que invitar a los amigos a la célula o a la iglesia. Hay que hacerlo. Llegará el momento cuando eso se hará. Pero también usted puede invitar a los amigos incrédulos a las actividades recreativas que usted ya tiene con los hermanos de la célula. O no me diga que no tienen actividades recreativas. Y no en las vacaciones se van al Majagual, pues. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Se van a jugar fútbol, se van al Cerro Verde, que van a subir el volcán de Santa Ana. Y todo esto no tiene absolutamente nada de malo. Lo malo es que solo vayan los mismos hermanitos de siempre. Eso es lo malo. Lo bueno sería, está bien, es que no todo el tiempo va a ser estar en ayuno y en vigilia, ¿verdad? O sea, usted tiene hijos que son adolescentes o son niños, quieren correr, quieren saltar, quieren gritar, y todo el tiempo lo tenemos aquí en esa, cállate cuando estamos en el culto. Pero un día van a salir, no sé, a la playa, a Ouija, donde sea, y está bien. Y van otras familias, otros hermanos, y dice, mire hermano, matemos una gallina y vámonos subamos el cerro, no sé qué, y se van al cerro. Excelente. Pero ¿por qué no se llevan amigos? ¿Por qué no se llevan incrédulos? ¿Por qué no los invitan?
Hay que invitarlos, porque de esa manera los amigos se van a dar cuenta que los creyentes no solo somos ayuno y oración y que solo andamos recetando cultos y células, sino que van a decir, no, si viera los creyentes, viera cómo juega el hermanito. Si este en primera división tendría que estar. Pero cuando eso sucede, ellos se dan cuenta que los cristianos corren, bromean, pero ellos se dan cuenta de que todo es sano, no hay licor, no hay tabaco, sino que lo más fuerte que hay es Coca-Cola Light o limonada, ¿verdad? Es lo más fuerte que hay. Pero qué bien se pasa, me divertí. ¿Cuándo va a ser la próxima?, preguntan los amigos, para así yo poder traer a toda mi familia. Entonces, al invitarlos a actividades recreativas, por ejemplo, a los cumpleaños, o ayer, no me acuerdo cuándo fue que hablábamos de la inauguración de la casita, ¿verdad? Entonces, ¿a quienes invita? Al coordinador de diáconos, que el supervisor, que el anfitrión, o sea, los mismos de siempre. Y no tiene nada de malo. Pero ¿por qué no invitar a un vecino, a un amigo, aunque sea niño, lleve? Que son más fáciles, ¿verdad? Y a veces la gente, cuando usted llega y me presta a los niños, por favor, lléveselos, le dice. Entonces, es fácil, ¿verdad? Y usted conoce testimonios de familias enteras que fueron alcanzadas para el evangelio porque un niño o una niña vino. Y ese niño y esa niña comenzó a hablarle a su papá, a su mamá. Entonces, invitarlos a todo ese tipo de actividades. Y como le digo, llegará un momento cuando se le invita a la célula, se le invita a la iglesia, pero también recuerde que la iglesia tiene eventos especiales en el año, en diversas fechas. Aniversario de la radio, que aniversario de la iglesia, que culto de hombres, que actividad de mujeres, que retiro de jóvenes, que aniversario de la radio, y que actividad de la familia o culto para parejas. Todos estos son eventos. Allí es momentos propicios para poder invitar a los amigos. Entonces, hay muchas maneras y recursos que podemos utilizar para que los amigos vengan y conozcan a Jesús, porque eso es lo que estamos haciendo. Que la célula es, como otras veces le hemos dicho, como el brazo extendido de la iglesia, que está en las colonias, en los barrios, en las comunidades, atrayendo a las personas para Cristo. Como estamos diciendo que el líder aquí juega un papel importante, como Pablo, ¿verdad? Él es el que puso, este es el lema. Mi lema no es andar arrebatando ovejas ni andar edificando sobre fundamento ajeno. Mi lema es donde nunca Cristo ha sido mencionado, ahí voy yo. Entonces se sabía que quien andaba con Pablo andaba en eso. Entonces, de igual manera, si usted como líder orienta a la célula para el alcance de los perdidos, usted como líder, como lideresa, debe modelar con el ejemplo. O sea, usted no puede decir traigan amigos si usted no lleva. Usted no puede decir oren por los perdidos si usted no ora. Usted no puede decir, bueno, hermanos, vamos a tener una salidita, vamos a ir ¿a dónde? A la playa, donde sea, ¿verdad? Entonces, pero yo voy a llevar a mi vecino que no es creyente, pero ustedes también pueden traer a otros. Modelar con el ejemplo, porque eso habla más que 1000 palabras. O sea, la gente lo que ve hacer, principalmente si quien lo hace es el líder o la lideresa, entonces eso va modelando a los demás. Pero si el líder es el mismo que nunca lleva a nadie, ¿de quién van a encontrar inspiración? Como le dije, todos se habitúan, y aunque llevan el nombre de célula abierta, realmente es una célula cerrada, no porque no quieran recibir personas, sino que porque nunca nadie lleva a nadie. Entonces el líder, la lideresa debe modelar. Y otra cosa muy importante
El líder, la lideresa tiene que soñar y hacer soñar a los miembros de la célula. Soñar el tipo de célula que usted quiere tener. Porque en la célula, esa célula que ya tiene 24 años y no ha tenido ni una conversión, ¿qué pueden soñar hacia el futuro estos hermanos? Pueden decir, como ya están señores, señoras, ¿verdad? Ya abuelitos. Entonces me dicen, pues hermano, mi anhelo y mi sueño es de que cuando el Señor me llame a su presencia, que yo no falle a la célula, estar en la célula. Ese es el ideal de esa persona. Y está bien, ¿verdad? Está bien que nunca va a dejar de asistir a la célula hasta que el Señor se lo lleve. Pero mire qué sueño tan extraño, ¿verdad? Pero usted como líder, como lideresa, puede proyectar un sueño diferente. Y el sueño, usted puede decirles, hermano, lo que queremos construir es una célula saludable. Porque las células saludables son las que se multiplican. Entonces vamos a tener una célula saludable, todos vamos a trabajar, vamos a interceder por los perdidos, vamos a traer invitados, vamos a tener una célula que, como vamos a tener invitados, va a crecer, habrán conversiones, de aquí se van a generar nuevos líderes, nos vamos a multiplicar y vamos a ir llenando aquí todo el barrio, todo el vecindario, y no sabemos si entre estos jóvenes o niños que se van convirtiendo en la iglesia, un día Dios va a levantar pastores, maestros, evangelistas. ¿Quién dice que no, hermano? O sea, todos comienzan de alguna manera y esta es una manera de comenzar. Pero el líder, la lideresa, tiene que proyectar ese sueño. Tiene que hacer entusiasmar a los miembros de la célula y que comiencen a ver eso. O sea, que no estén viendo el cajón donde lo van a tener ahí el día de que se muera en la última célula, ¿no? O sea, la hermanita tan buena gente que era, cómo la queríamos, y ella lo dijo, que hasta su muerte iba a estar en la célula. Aquí está su deseo cumplido, hermano, su ataúd en la célula. O sea, pero en lugar de eso, mejor que la abuelita piense en que va a dejar muchos discípulos, aunque sean niños, aunque sean jovencitos, aunque sean señoritas, pero ella invita, porque usted sabe, las abuelitas son dulces, entonces invita: niña, vení para acá, y la lleva a la iglesia, y aunque sea por respeto ahí van, pero las evangeliza, los gana para Cristo y los ve crecer. Entonces cuando la abuelita fallece, hermano, no es en la célula, pero cuando llega el momento del funeral, ahí vienen como 30 o 40 muchachos y muchachas que dicen: es que ella fue mi madre espiritual, ella fue quien me habló de Jesús. Ese es un sueño diferente, pero es el líder quien tiene que ponerlo. Soñar con eso, con una célula saludable, creciente, que se multiplica, que es luz en medio de las tinieblas, y que la gente puede decir: es que ahí llegó, yo lo vi llegar, ahí en la célula fue donde se convirtió, porque quizás hoy ya es pastor, porque quizás ahora ya tiene un privilegio importante dentro de la iglesia, o porque sucedió que, no sé, por alguna razón tuvo que salir del país y llegó a otra ciudad allá en el fin del mundo y comenzó a hacer una célula y formó una iglesia y ahora es pastor. Y entonces usted dice: mire, el pastor de la iglesia que tenemos allá en África, ahí en mi célula fue donde se convirtió. Si tenía como 12 años cuando llegó ahí. Pero nunca hay que despreciar, hermano, que se tengan 5, 7, 8 años. Usted puede decir: no, si son niños. Pero viera qué rápido crecen. Crecen bien rápido. Entonces, nunca hay que despreciar a nadie. Siempre animémoslos para que lleguen al conocimiento del Señor. Y repito, es usted como líder, como lideresa, quien le va a dar el carácter. ¿Cuál va a ser el eslogan de su célula? ¿Será el de Pablo? Me propuse predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, porque a mí no me gusta andar edificando sobre fundamento ajeno, sino que, como Isaías dijo, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Aquellos que nunca oyeron, entenderán. Ese es el lema de su célula. Usted es quien puede poner el lema. Si no pone el lema, la célula no tiene meta, no tiene orientación, no tiene a dónde ir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar la inercia. ¿Y cuál es la inercia? Ir a tomar chan con pan todos los sábados, a platicar un ratito,
y luego irse. Año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Ya es costumbre que el domingo trae el reporte. Y ya el pastor ya ni lo ve porque ya sabe que son los mismos 4 de siempre. Pero somos nosotros quienes ponemos la orientación. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra y porque a través de ella tú nos enseñas la importancia de no edificar sobre fundamento ajeno, sino que podamos ir y llevar, Padre, las buenas nuevas a los que aún no han oído, a los que aún no han visto, para que entiendan, para que vean. Ayúdanos, Señor, para orar por ellos, para interceder por ellos, que las células se vuelvan intercesoras, que haya, Señor, una intención premeditada de hacerse amigo de incrédulos y de invitarlos a actividades recreativas, invitarlos a la célula, invitarlos a la iglesia, invitarlos a eventos especiales de la iglesia. Pero todas aquellas cosas, todas las maneras por las cuales podemos dar testimonio de Jesús, que lo hagamos, Padre, y así cumplir la gran comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que así sea, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, una vez más les recomiendo el libro pequeño que se llama Comparte, que es escrito por el doctor Joel Comiskey, que estuvo aquí hace unos años atrás. Es sobre evangelismo, de lo que estamos hablando en esta conferencia, evangelismo en iglesias celulares. Cuesta solamente $3. Si usted quiere comprarlo por internet puede hacerlo también, pero cuesta $8.99 al comprarlo por internet. Y tendrá que esperar y pagar el envío, ¿verdad? Pero ahorita mismo ahí está en la librería y solamente cuesta $3 para que usted se lo pueda llevar y tener así un material de apoyo que le va a ayudar y le va a reforzar en este tema que estamos hablando de alcanzar a otros para Jesús. Ya quedan pocos, pero todavía hay, así que aprovéchelos. Amén.